En el video introductorio hablamos sobre el ambiente en el que el Papa Francisco escribe su instrucción sobre la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. En esa introducción veíamos que el Papa habla de conversión pastoral y explicamos este número 1, pero en sentido misionero, es decir, el sentido misionero tiene que ver con ese mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, que cada actividad pastoral tenga en mente hacer discípulos y además de hacer discípulos, hablando cuantitativamente, también tiene que ver con trabajar en sinodalidad en el sentido que el Papa Francisco lo señala. También nos habla que la comunidad parroquial nos hace una precisión. Conversión pastoral de la comunidad parroquial habla de comunidad parroquial y señala que está compuesta especialmente por fieles laicos, cita Evangelii Gaudium en el 102, y esto lo hace en el número 85 de este documento de instrucción para la conversión pastoral de la comunidad parroquial. Entonces, entender que la comunidad parroquial está compuesta para el Papa Francisco especialmente por fieles laicos. Y bueno, por otra parte, eh, yo tomo nota y les comparto aquí en el número 123 de esta instrucción, el Papa Francisco cita su documento Christus Vivit de él mismo, escrito por él en 2019, el número 231. En este número, él nos dice, ¿qué es el pueblo de Dios? Cuando hablamos de pueblo, no deben entenderse las estructuras de la sociedad o de la iglesia, no. Cuando hablamos de pueblo debe entenderse el conjunto de personas que no caminan como individuos, sino el conjunto de personas que caminan como el entramado de una comunidad de todos y para todos. Y precisamente vamos a hablar de esta comunidad, de este entramado de todos, de la comunidad como un entramado de todos y para todos. El Papa en esta exhortación invita a las comunidades, a ese entramado, no a los, no a los que caminan como individuos, sino a estos que caminan en una comunidad de todos para todos. Nos invita a salir de sí mismos, ofreciendo instrumentos para una reforma, incluso estructural. Aquí mismo explica que habla de reforma estructural orientada a un estilo de comunión y colaboración, encuentro y cercanía, misericordia y solicitud por anunciar el Evangelio. Así que bueno, esto lo vimos en la introducción. Vimos también en la introducción los temas de los que aborda esta, esta instrucción pastoral para la conversión pastoral de las parroquias. Y bueno, ahora vamos a abordar esta temática número 1 que entiende el Papa por conversión pastoral, y aquí lo tenemos. Conversión pastoral. Para que las comunidades sean cristianas. Conversión pastoral para que las comunidades sean cristianas, sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Aquí, en este número 1, tenemos características de las comunidades cristianas. Impulsan cada vez más el encuentro con Cristo. Es decir, son dinámicas. Son dinámicas, no se conforman, ya hacemos esto, no. Buscan un encuentro constante con Cristo. Primera característica de esta conversión pastoral es para que las comunidades cristianas, para que este entramado de todos y para todos, sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Así, en una parroquia debe haber comunidades, entramados de todos y para todos, donde todos estén para todos y haya muchos centros en la parroquia que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo.
centros. En el número 2 nos dice que debe haber una conversión pastoral hacia comunidades de fe que contengan a tantos hermanos nuestros, que contengan el verbo contener, que no los dejen que se dispersen, que los cuiden, que si están en situaciones donde vayan a explotar, que los contengan, donde vayan a dañarse, que los contengan. Comunidades de fe que contengan a tantos hermanos, que si están dolidos, que si están en situaciones difíciles, que les contengan, que contengan a tantos hermanos nuestros que viven sin la fuerza de la fe, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. O sea, la conversión pastoral es para que estas amistades, estas comunidades de fe se conviertan en el reflejo de la amistad de Cristo con los hermanos y les muestren un horizonte de sentido y de vida. En Evangelii Gaudium, en el 49, aquí lo dice en el número 3. Así que esta es la conversión para hacia comunidades de fe, que además de ser centros en la parroquia, que impulse el encuentro con Cristo, también que contengan a los hermanos, aquellos que viven sin fuerza, sin luz, sin consuelo de la amistad con Jesucristo, y les muestren. Estas comunidades cada vez que nos vean deben ver un sentido, un horizonte de sentido y de vida. También esta conversión pastoral es hacia una iglesia donde enfatiza el Papa en muchas ocasiones, una iglesia. En las parroquias, en la iglesia hay un clero, pero hay un pueblo de Dios. La iglesia no solo es el clero, sino es el pueblo de Dios. Y bueno, las parroquias lo dice en el número 123 de esta instrucción, eh, eh, perdón, lo dice en el número 85 de esta instrucción. La comunidad parroquial está compuesta especialmente por fieles laicos. Y bueno, ahí somos propiedad del pueblo de Dios. Hacia una iglesia que entre en comunión con las diversas formas de la cultura, que encarna, la iglesia encarna la palabra de Dios en la historia de la humanidad. En las parroquias, sea la cultura que tengan, la iglesia encarna la palabra de Dios en la historia de la humanidad, al punto de profundizar en el tiempo en que vive la misión confiada por Cristo. Cuando se habla de clericalizar, la iglesia encarna las prácticas del clero. Y aquí dice, no, espérate, encarnar la palabra de Dios en la historia de la humanidad al punto de profundizar en el tiempo en que vive la misión confiada por Cristo. La misión confiada por Cristo al clero es una. La misión confiada por Cristo al pueblo de Dios es encarnar la palabra de Dios en la propia historia de la humanidad. 4. Para que en las comunidades cristianas, conversión pastoral para que en las comunidades cristianas se adopte una decidida opción misionera capaz de transformar todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial, o sea, transformar a la iglesia, no solamente al clero, sino también a los laicos, al pueblo de Dios, transformarlo todo, que se convierta en un cauce adecuado para la evangelización. Entonces, debemos de crear rutas, cauces, caminos. Ahí donde no haya caminos para la evangelización, las comunidades cristianas son constructoras de caminos. Van transformando. Una comunidad cristiana en una parroquia no puede ser estática. Está transformando tu comunidad para encarnar la palabra de Dios en la historia de la humanidad. Está transformando tu comunidad para para contener a los hermanos que viven sin la fuerza de la fe, sin la luz y sin el consuelo de la amistad con Jesucristo. ¿Qué está haciendo tu comunidad para mostrar un horizonte de sentido y de vida? ¿Qué está haciendo tu comunidad para ser centro en la parroquia? Impulse cada vez más
el encuentro con Cristo. Así que nuestra comunidad debe estarse encontrando con Cristo permanentemente. Debe contener, debe ser una vasija sólida, con mucho sentido, con un horizonte de sentir y de vida abundante para poderse mostrar y poder darlo a los hermanos. Eso debe ser nuestra comunidad. Nuestra comunidad debe encarnar la palabra de Dios en la historia de la humanidad junto con el clero. Nuestra comunidad debe hacer la opción misionera, decidirse por la opción misionera y estar transformando todo lo necesario para convertirlo en un cauce adecuado para la evangelización. Bueno, aquí abajo te dejo un link para que se haga el cuestionario, me hagas favor de llenar un cuestionario y te vayas introduciendo en este curso donde te comparto la instrucción para la conversión pastoral de las comunidades parroquiales del Papa Francisco. Nos vemos en el siguiente video, en el número 2. Que Dios haga su obra en nosotros.